Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de segundo de bachillerato y dentro del tema de campo magnético, la ley de Biot y Savart. Esta ley nos permitirá determinar el campo magnético creado por una corriente eléctrica. Tenemos a Jean-Baptiste Biot y a Félix Savart, que nos plantean que cuando tenemos una corriente eléctrica de intensidad I, vamos a trocear este conductor en infinitos trozos infinitamente pequeños, de manera que cada uno de estos trozos, cada una de estas fracciones infinitamente pequeñas del conductor, que representa un vector diferencial de S, ten en cuenta que el vector diferencial de S tiene la orientación de la intensidad de corriente. Este vector diferencial de S, esta pequeña fracción de corriente eléctrica, va a crear en un punto P un campo que va a estar determinado por el vector de posición del punto P con respecto a ese vector diferencial de S, ese segmento infinitamente pequeño de trayectoria, el ángulo θ que forman ambos vectores, y representamos en la figura el plano determinado por ambos vectores, R y diferencial de S. Porque el vector campo, la contribución al vector campo de esta fracción infinitamente pequeña de conductor, va a determinar a su vez una fracción también infinitamente pequeña diferencial de B, que viene dada por esta expresión, mu sub 0 partido 4pi. Este término mu sub 0 partido 4pi es la constante magnética. Se mide en Tesla por metro partido amperio. Ten en cuenta que en la expresión tenemos además la intensidad de corriente que se mide en amperios, el vector diferencial de S que se mide en metros, igual que R también en metros, y en el denominador tenemos R al cubo. Por tanto, Tesla, metro, como combinación de los metros que aparecen en estos términos, dividido amperio. Mu sub 0 es la permitividad magnética del vacío y toma un valor de 4pi por 10 elevado a menos 7, con las mismas unidades que K, porque observa que el término 4pi es adimensional, por tanto las unidades de km y las unidades de mu sub 0 deben ser las mismas, Tesla metro partido amperio. Cuando contemplamos la contribución de los infinitos trozos infinitamente pequeños de la corriente, es decir, del conductor, encontramos que B va a venir dada por esta expresión. Mu sub 0 partido 4pi, que es constante y que lo podemos sacar fuera de la integral, que multiplicará a la suma de las infinitas contribuciones de los términos que aquí tenemos, y intensidad de corriente por diferencial de S, que multiplica vectorialmente a R, dividido el módulo de R al cubo. Ten en cuenta que nos interesaba, y antes lo mencionamos, que representábamos este plano en el cual se encuentran los vectores diferencial de S y vector R, porque al hacer el producto vectorial para obtener el vector diferencial de B, nos encontramos con que este va a ser perpendicular tanto a diferencial de S como a R, y por tanto al plano determinado por R y diferencial de S. De ahí que hayamos trazado este plano para indicar que el vector diferencial de B es perpendicular al mismo. A continuación analizaremos el caso más sencillo, que es el que corresponde al campo creado por una corriente rectilínea. Vamos a suponer un conductor por el cual circula una intensidad de corriente que supondremos vertical ascendente y consideraremos un elemento diferencial de S, una fracción infinitamente pequeña de este conductor, que va a originar en un determinado punto, que consideraremos sobre el eje X, punto P, un vector diferencial de B, una fracción infinitamente pequeña del campo creado por este conductor. Para obtener el campo total habrá que sumar todas las contribuciones infinitamente pequeñas de ese conductor, desde el fondo del todo hasta la cima del todo. El punto P está definido con respecto al vector diferencial de S por un vector de posición R, y tenemos por una parte que la dirección y sentido del vector que crea este diferencial de S va a ser perpendicular al propio diferencial de S y al vector R. Por tanto, va a ser perpendicular al plano de representación, al plano en el que está representada la figura, en este caso al plano XY. Además, si multiplicamos vectorialmente diferencial de S por R, ten en cuenta que el resto de los elementos que aparecen ahí son positivos, tienen carácter positivo, por tanto el vector diferencial de B tendrá la orientación del producto vectorial, diferencial de S por R.
De manera que si giramos diferencial de S sobre R, el primer vector que multiplicamos, el primer factor es diferencial de S, el vector va a ser entrante. El tornillo se alejaría de nosotros. Por tanto, al efectuar este producto, giramos el tapón en sentido horario y el tapón, por tanto, entra. Con lo cual, en el plano XY, el vector es entrante, lo representamos como siempre mediante un aspa que sería la parte de atrás del dardo que se escapa de nosotros. Si consideramos cualquier otro punto, tendríamos la misma situación, pero girada el ángulo que determine el punto elegido con respecto al que hemos escogido sobre el eje X. Esto determinará que en sucesivos puntos podríamos estar ante una circunferencia, de manera que en cualquiera de los puntos de esa circunferencia, el vector diferencial de B siempre sería tangente a esa circunferencia trazada. Para recordar con más facilidad la orientación del campo creado, podemos tomar el conductor con nuestra mano derecha, de manera que si el dedo pulgar indica la orientación de la intensidad de corriente, los 4 dedos indicarían el giro que deberíamos de hacer sobre esa circunferencia que acabamos de mencionar, de modo que en cada uno de esos puntos el vector diferencial de B sería tangente a esa trayectoria y los 4 dedos nos indicarían la orientación de ese vector tangente a esa circunferencia en cada punto. Vamos a determinar cuantitativamente cuál es la magnitud de la intensidad de campo magnético creada por esta corriente rectilínea. Tenemos la intensidad ascendente, por tanto el vector diferencial de L o diferencial de S. Ten en cuenta que a veces lo caracterizamos de una forma, otras veces de otra. Determinaremos la intensidad de campo magnético creada por esta corriente en el punto P. Para ello definimos el vector de posición R, teniendo en cuenta que si completamos la figura podemos generar un triángulo rectángulo. Hemos trazado el radio de la circunferencia situada en el plano perpendicular al conductor y centrada en este, de manera que tenemos por una parte una longitud L desde el diferencial de L hasta el plano en el cual se sitúa esa circunferencia. Podemos ver que el ángulo φ y pi menos φ o 180 menos φ, si trabajamos con ángulos en radianes o en grados, son ángulos suplementarios, son ángulos que suman 180 grados pi radianes. Con lo cual tienen una particularidad, que es que los senos coinciden y las tangentes son inversas y opuestas. Es decir, el seno de este ángulo es igual que el seno de este otro. Y la tangente de este ángulo es igual a menos el inverso de la tangente de esta otra, o lo que es lo mismo, menos la cotangente de este otro ángulo. Con lo cual, si sustituimos la expresión del módulo del producto vectorial, ten en cuenta que ya conocemos la orientación. Es tangente a la circunferencia que hemos trazado en cada punto, estando esta circunferencia centrada en el propio hilo conductor. De manera que el módulo será el módulo del primer término por el módulo del segundo por el seno de φ, que es el ángulo que forman diferencial de L con R. Ten en cuenta que los demás términos que aquí aparecen tienen carácter positivo. U sub 0, 4pi, la intensidad de corriente y el módulo al cubo. Por tanto, buscaremos a continuación L mayúscula, para obtener el diferencial de L, y buscaremos R. Puedes observar que R es el cateto opuesto al ángulo suplementario de φ, de manera que podemos escribir la hipotenusa por el seno del ángulo suplementario de φ. Pero es que el ángulo suplementario de φ tiene un seno que es igual que el seno de φ. De manera que si despejamos R minúscula, ten en cuenta que el seno va dividiendo, al obtener el inverso del seno, este es la cosecante. De manera que R minúscula será R mayúscula que multiplica a la cosecante del ángulo φ. En cuanto a L, ten en cuenta que los catetos son L y R, de manera que podemos escribir L en función de R y de la tangente del ángulo suplementario de φ. Es decir, R mayúscula por la tangente del ángulo suplementario de φ, que es 180 menos φ o pi menos φ, insisto, dependiendo de las unidades de trabajo. La tangente de este ángulo es igual a menos
la inversa de la tangente de phi, o lo que es lo mismo, cotangente de phi. Si a continuación diferenciamos este término, es decir, buscamos la derivada por diferencial de phi, obtenemos r por la cosecante al cuadrado de phi y por diferencial de phi. Si a continuación introducimos todos los elementos en nuestra expresión de arriba, tenemos i, el diferencial de L, que lo acabamos de obtener en este punto, r por la cosecante al cuadrado de phi por diferencial de phi, r minúscula, que lo acabamos de obtener asimismo también en este punto, r por la cosecante de phi, y el seno de phi. Divide el módulo de r al cubo, es decir, r al cubo por la cosecante al cubo de phi. En este punto simplificamos las cosecantes. Ten en cuenta que aquí tenemos cosecante al cuadrado por cosecante y aquí tenemos cosecante al cubo. Y podemos simplificar r por r, r al cuadrado, con r al cuadrado en el denominador, quedando r. Ten en cuenta además a continuación que la intensidad de corriente es constante, con lo cual puede salir de la integral, y r también es constante, con lo cual también puede salir de la integral. De manera que la integral nos queda desde 0 hasta pi, esto no lo hemos mencionado, la variable de integración es este ángulo. Cuando el diferencial de L está en el fondo del todo, porque tenemos que sumar todas las infinitas contribuciones a lo largo de todo el conductor, desde el fondo del todo hasta arriba del todo. Cuando este vector está situado en el fondo del todo, el ángulo es prácticamente 0. Ten en cuenta que si está en el infinito, esta distancia es despreciable, con lo cual el ángulo es prácticamente 0. Y cuando está en el infinito arriba del todo, en más infinito, el ángulo es prácticamente 180 grados, pi radianes, con lo cual el límite de integración inferior es 0 y el límite de integración superior es pi. Cuando efectuamos esta integral, que es muy sencilla, es el seno de phi, obtenemos que el campo que crea el conductor en un punto determinado es mu sub 0 i partido 2pi r. Veamos a continuación una experiencia muy sencilla representada en el siguiente gráfico. Vamos a colocar alrededor de nuestro conductor una serie de agujas magnéticas, de modo que si no hay corriente eléctrica, estas agujas magnéticas van a orientarse de acuerdo con el campo magnético terrestre. Todas ellas apuntarán hacia el norte. Ten en cuenta que en nuestra figura la intensidad de corriente es 0 y por tanto no hay efecto magnético de esta corriente. Así que las agujas magnéticas apuntan todas ellas al norte. A continuación vamos a activar nuestro circuito para que por el conductor circule la corriente eléctrica. Y nuestras agujas magnéticas se van a orientar situándose en posición tangente a la circunferencia que hemos trazado en cada punto, de acuerdo con la orientación del campo. Si no hay corriente eléctrica, no hay efecto magnético y las agujas se orientan en función del campo magnético terrestre. Si hay corriente eléctrica, y esta es suficientemente importante, las agujas se orientarán según el campo magnético creado por la corriente rectilínea. Tal como hemos indicado, cuando la corriente eléctrica es ascendente, si cogemos el conductor con nuestra mano derecha y el dedo pulgar indica la orientación de la corriente eléctrica, los 4 dedos indicarían la orientación que adoptarían las agujas magnéticas cuando se colocan alrededor de ese hilo conductor. Si invertimos el sentido de la corriente eléctrica, el dedo pulgar ahora debe de apuntar hacia abajo y también con nuestra mano derecha observa cómo la orientación de las agujas magnéticas deberían cambiar, porque ahora el campo en cada punto va a cambiar su orientación. Observa en nuestra figura como si no hay corriente eléctrica, no hay fuerza, pero en el momento en el cual hay una corriente eléctrica, va a aparecer una fuerza. Las líneas de campo van a cambiar, porque el campo varía. Antes teníamos únicamente el campo creado por el imán, pero es que ahora tenemos el campo creado por el imán y además el campo creado por el hilo conductor. Esta sería nuestra figura. Observa cómo, en nuestro caso, el campo creado por el conductor en la zona superior apunta hacia la derecha, con lo cual se sumaría con el campo creado por el imán. Sin embargo, en la parte inferior, el campo creado por la corriente eléctrica apunta hacia la izquierda en sentido contrario al campo creado por el imán. De manera que el campo creado por el imán y el campo creado por el hilo conductor se cancelarían parcialmente. Observa cómo en la figura, en la parte inferior, hay un menor número de líneas de fuerza
en la parte superior hay un mayor número de líneas de fuerza precisamente porque el campo en esta región es más intenso debido a que se van a sumar los dos campos creados, por una parte por el imán y por otra parte por el hilo conductor. En la parte inferior, como se restan un campo con respecto al otro, tiene sentido contrario, el número de líneas de fuerza es inferior. Es decir, que la situación sería algo así como lo siguiente. Tenemos por una parte el campo creado por el imán y tenemos por otra parte el campo creado por el hilo conductor. En la parte superior del hilo conductor, es decir, en esta zona, los dos campos tienen la misma orientación, apuntan hacia la derecha, con lo cual se suman. Mientras que en la parte inferior, el campo debido al imán apunta hacia la derecha, pero el campo debido al conductor apunta hacia la izquierda, con lo cual se cancelan parcialmente y el resultado es el que ves en la figura. Cuando la corriente entra, las líneas de fuerza tienen una orientación de modo que girarían hacia la derecha tal como indican los 4 dedos de nuestra mano derecha. Sin embargo, si el campo apuntase hacia nosotros, ten en cuenta que la orientación sería justamente la contraria, las líneas de fuerza girarían en sentido contrario, tal como indican los 4 dedos en este caso. La fuerza que actúa es descendente. Da la sensación de que la región más activa del campo es la que empuja al conductor hacia abajo. Observa estos otros ejemplos. Un conductor en la misma situación que antes, pero ahora la corriente en lugar de ser entrante es saliente, apunta hacia nosotros. Vemos la punta del dardo que viene hacia nosotros. Tenemos por una parte la contribución del campo que sería horizontal hacia la derecha, igual que en el caso anterior, pero ahora observa cómo si antes las líneas de campo giraban en sentido horario, ahora lo hacen en sentido antihorario. De manera que tienen la misma orientación en la parte inferior, las del campo creado por el imán y las del campo creado por el conductor, mientras que en la parte superior, las del campo creado por el imán apuntan hacia la derecha y las del conductor hacia la izquierda, con lo cual ahora las que se cancelan son las de arriba, se cancelan parcialmente, de manera que el resultado es algo parecido a lo que ves en la figura. Y ahora la fuerza cambia de sentido, al cambiar el sentido de la intensidad cambia el sentido de la fuerza. Por tanto, tenemos la misma situación que antes. La región en la cual la densidad de líneas de fuerza es mayor parece que empuja hacia afuera al hilo conductor, en este caso ejerciendo una fuerza ascendente. Veamos este otro ejemplo. Hemos cambiado, como puedes ver, la posición de los polos del imán norte-sur, con lo cual ahora el campo creado por el imán va a apuntar hacia la izquierda. En este caso, se van a sumar, dado que tienen la misma orientación, las líneas de fuerza y por tanto la intensidad de campo en la región superior. Y en la parte inferior, dado que tienen sentido contrario, van a apuntar en sentido contrario y por tanto se van a cancelar parcialmente. En este caso, la figura es algo parecido a esto y la fuerza vuelve a apuntar de nuevo hacia abajo igual que en el primer caso. Ten en cuenta que hemos cambiado tanto la orientación del campo creado por el imán con respecto al primer ejemplo y hemos cambiado también la orientación de la corriente eléctrica. Por tanto, al cambiar los dos elementos, la fuerza actúa en el mismo sentido. Y por último, tenemos este ejemplo, que es igual que el anterior, pero cambiando el sentido de circulación de la corriente eléctrica. En este caso, la contribución sería esta. El campo debido al imán apunta hacia la izquierda y las líneas de fuerza del campo debido al conductor girarían en sentido horario, con lo cual se suman en la parte inferior porque tienen la misma orientación y se cancelan parcialmente en la parte superior, de manera que la figura sería algo semejante a esta y de nuevo la fuerza vuelve a actuar en sentido contrario al último ejemplo porque lo que hemos hecho es cambiar el sentido de la corriente eléctrica. Vamos a analizar por último el campo magnético creado por una espira y lo vamos a hacer teniendo en cuenta puntos de la recta perpendicular a la misma que pasa por el centro. Con lo cual esta es nuestra figura, tenemos nuestra espira de radio A y vamos a suponer que la corriente circula visto desde el eje X en sentido antihorario. Con lo cual tenemos un diferencial de L que en un punto del eje X, punto P, va a crear un campo que es perpendicular al diferencial de L y es perpendicular a R. Por tanto, está situado en el plano XY y podemos descomponerlo
en una componente vertical y una componente horizontal. Pero es que la figura es simétrica y sobre el eje Y también tenemos en la parte negativa otro diferencial de L que es exactamente igual al que aparece en la parte positiva y que va a determinar un vector diferencial de B igual que el anterior, pero la componente Y ahora va a apuntar hacia abajo. De modo que si los descomponemos nos encontramos con que las componentes Y se van a cancelar y las componentes X se van a sumar. Y esto va a ocurrir siempre que consideremos elementos diferencial de L en posiciones opuestas simétricas con respecto a 0, 0. De manera que siempre nos vamos a encontrar con que la componente que se sale del eje X se va a neutralizar con la que aparece en la posición simétrica con respecto a 0, 0 y las componentes X se van a sumar. Con lo cual, en el eje X, la expresión que vamos a obtener es esta. No la vamos a deducir por la complejidad, pero nos encontraremos con esta expresión, en la cual X indica la coordenada del punto P con respecto al origen de coordenadas. Ten en cuenta que nuestra espira está situada en el plano YZ y A es el radio de la espira. Con lo cual tenemos pu sub 0 por la intensidad por A al cuadrado partido el doble de la raíz cuadrada de, ten en cuenta que esto es el módulo de R, es decir, A al cuadrado más X al cuadrado, es el cuadrado de la hipotenusa, elevado al cubo. Observa cómo si vemos la espira desde el lado, en este caso desde el lado positivo del eje X, de manera que el giro tiene lugar en sentido antihorario, lo que estamos viendo es la cara norte de la espira. Sin embargo, si nos vamos a la parte contraria, a la parte negativa del eje X, lo que vemos es la cara sur. Es decir, que las líneas de fuerza vendrían desde la parte negativa hacia la parte positiva. Con lo cual, si vemos una corriente que gira en sentido horario, estamos observando la cara sur de la espira. Si vemos la corriente en sentido antihorario, estaríamos viendo la cara norte de la espira. Y esto de nuestra ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.